Hola a todos, buenas tardes en España. Bienvenidos al webinar de Red de Desarrollo de Inteligencia Colectiva. Esta vez vamos a tratar sobre la debida diligencia en derechos humanos, aproximación y perspectivas de futuro. Yo soy la coordinadora y soy también alma mater de la red, así que en un principio presentaré brevemente la red. Bueno, no me va a llevar más de 3 minutos. Va a moderar profesora Tania González Alvarado y nuestra ponente, nuestra experta de hoy es doctora Rita Delgado Correcher. Vale. Presentaré la red. Nosotros principalmente estamos en LinkedIn, tenemos ahí dos perfiles, uno en español, más dirigido hacia, digamos, espacio hispanohablante y otro más hacia un espacio global. Luego también tenemos Eventbrite para anunciar los eventos y Meetup, donde tenemos 3 grupos, bueno, de varios miles de personas. Tenemos nuestro canal de YouTube y también un blog de Medium. Generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos conferencias como esta, webinar, también hacemos conferencias presenciales, talleres, encuentros de networking, cursos, en fin. También hacemos la investigación y aquí voy a pasar la voz a Tania para que nos hable de nuestro proyecto de reciente cocción o vamos, que estamos empezando ahora. Tania, te paso la voz. Claro que sí. Bueno, pues nosotros estamos trabajando dentro de la red un seminario internacional sobre inteligencia colectiva, resiliencia e inclusión social. Y dentro de este seminario hemos lanzado una convocatoria abierta para conformar un libro sobre inteligencia colectiva y los retos para la inclusión social. En este queremos abordar la problemática de tener una sociedad avanzada en la concientización de la exclusión, donde hemos construido acciones para evitarla y creado mecanismos para hacer que la gente quede más incluida socialmente. Pero también nos hemos enfrentado a un mundo que en paralelo ha avanzado en los sistemas informáticos y en las grandes bases de datos. Lamentablemente esto, al aplicarse a la sistematización de los servicios, ha generado nueva exclusión y esa nueva exclusión se ha dado por los sesgos informáticos y la baja calidad de los datos. Creemos que si tenemos una sociedad con mayor sensibilidad hacia esas cuestiones, es un tema entonces que tenemos que debatir y esa es la idea del libro, debatirlo en el campo laboral, en el campo de la salud, en el campo de la educación, inclusive en el campo de la competitividad de las empresas y los servicios que estas ofrecen. La convocatoria es abierta y vamos a estarla moviendo a través de las redes sociales que tiene la red y bueno, pues esperamos contar con la participación de muchos. Bueno, por otra parte, pues creo que es todo en el caso de la convocatoria. Vale. Ya no hay por otra parte. Así que vaya. Genial. Vale, entonces yo voy a presentar un poco los temas que tratamos nosotros. Uno de los temas es, o un aspecto, ¿no?, de inteligencia colectiva, pues es el que nos ha comentado Tania, pero bueno, luego nosotros hay otros temas que los tenemos muy presentes. Uno de ellos es innovación y sostenibilidad. Bueno, también sostenibilidad en cuestiones de finanzas sostenibles, que en cierto modo la directiva de debida diligencia en derechos humanos pues forma parte de ello. Luego también hemos hecho investigaciones y talleres sobre el tema del futuro del trabajo y también colaboramos en temas de ciencia ciudadana. Y desde luego nos gusta presentar nuestras dinámicas con algunos aspectos artísticos, ¿no?, y que también provoquen emociones. De hecho, tenemos pensado el taller siguiente a comienzos de febrero. Este sí es presencial, sobre el mapa de las emociones. Bueno, con esto ya vamos a pasar a la parte, digamos, más formal.
donde Tania introducirá a Rita y luego ya procedemos con la presentación. Comentar que este webinar se grabará, se colgará en nuestro canal de YouTube. Bueno, si alguien no quiere aparecer, pues que no ponga la cámara, pero en caso de que ponga su cámara, pues entendemos que no cede sus derechos para poder luego pues colgar la presentación. Bueno, vale, pues le doy la voz a Tania. Muchas gracias, Renata. Pues el webinar de hoy trata sobre la debida diligencia en derechos humanos y cómo afecta a las empresas que operan en España y en la Unión Europea. También vamos a conocer los recientes avances legislativos en esta materia. Estos avances son tanto nacional como europeo y lo más importante o medular del asunto es ver la práctica en las empresas, es decir, las implicaciones que tienen para la gestión corporativa y la sostenibilidad. Para ello tenemos como conferencista a la doctora Rita Delgado. Rita es doctora con cum laude en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Es consultora, profesora universitaria, abogada, investigadora y facilitadora de educación no formal en derechos humanos. La práctica de la doctora Rita Delgado justamente le da todo el peso y fundamento al contenido del día de hoy. Y pues nada, estamos contentos de tenerla aquí y de que nos comparta su experiencia. Bienvenida, Rita, y en este momento te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Tania, y muchísimas gracias, Renata, primero por la invitación. Es un placer estar aquí y colaborar con la red. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de este concepto nuevo, en cierta forma. Bueno, tampoco muy nuevo, pero que sí que está resonando mucho en los últimos tiempos y que va a resonar todavía más, que es la debida diligencia o diligencia debida en derechos humanos. La presentación haría una pequeña introducción, que es un poco al final la historia de cómo yo acabé trabajando en este ámbito. Luego haremos como una aproximación a lo que es el concepto de diligencia debida en derechos humanos, en qué momento aparece, por qué. Y fundamentalmente veremos que esto es un proceso, un ciclo que tiene diferentes partes y analizaremos un poco estas partes. Veremos también algunos desarrollos legislativos recientes, sobre todo poniendo el foco un poco a los que van a afectar a España. Y luego, pues por último, conectaremos un poco teoría y práctica, porque al final todas estas cosas pueden parecer como muy abstractas y considero que son bastante más claras cuando lo conectamos con casos reales, en este caso, pues con algunos casos que hemos estado trabajando en la consultora en los últimos tiempos. Vale, pues bueno, como os comentaba, Tania, cuando me introducía, yo bueno, soy doctora en Derechos Humanos. Antes, pues, bueno, estudié Derecho, mi formación es en Derecho. Me especialicé en Derecho Internacional y en Derechos Humanos, tras lo cual, como inicialmente estaba más interesada en el campo del Derecho Penal Internacional, estuve trabajando unos cuantos años en España, ejerciendo la abogacía en Derecho Mercantil, Derecho Penal, porque, bueno, mis profesores me dijeron que si algún día quería trabajar en uno de estos tribunales internacionales penales, era muy importante tener experiencia en un tribunal y haber estado frente a un juez, saber defenderse, este tipo de cosas. Y yo tuve la experiencia fantástica de poder aprender esto con mi papá, que tenía un despacho de abogados y estuve casi 10 años ejerciendo. Pero bueno, en medio de este proceso también decidí que quería quedarme en mi ciudad, en Valencia, y en lugar de irme a vivir a Holanda, donde ya había estado casi 3 años haciendo mi máster, y bueno, pues estuve reflexionando sobre qué podía hacer con mi especialización y fundamentalmente pues podía enfocarme más hacia las ONG o más hacia la investigación académica, y por ahí me decanté y empecé esta aventura maravillosa llamada doctorado. Y estuve trabajando unos años, nada más terminé, de profesora en la Universidad de Valencia, trabajando más temas como derechos humanos, pues derecho de la Unión Europea, este tipo de materias en el Departamento de Derecho Internacional, y bastante de casualidad me surgió la oportunidad de dar clase donde doy clase hoy día, que es una escuela de negocios que se llama ESIC. Tal vez algunos la conocen porque tiene campus en muchas ciudades españolas.
Y aquí, pues, si bien yo venía de una especialización más en penal internacional, siempre me había interesado muchísimo esta relación entre la empresa y los derechos humanos. Y dado que pues dejé de dar clase en la Universidad de Valencia, empecé a dar más clases en ESIC, decidí especializarme en este tema, para lo cual cursé un curso en la Universidad Online de Naciones Unidas, la Universidad para la Paz, y este tema de la debida diligencia empezó a resonar una y otra vez y me pareció como muy interesante. Este curso pues despertó mucho mi interés, pero sobre todo una cosa que me enseñó a trabajar con mi papá es que las cosas se aprenden sobre todo cuando las haces. Entonces decidí buscar un lugar donde yo pudiera, digamos, aprender de manera práctica qué es lo que sucede cuando realmente una empresa es tu cliente y entra por la puerta y quiere hacer este proceso, la debida diligencia. Yo tenía una relación muy especial con la ciudad de Berlín y con una búsqueda de Google, el primer hit que me salió fue Luning, que es la empresa donde trabajo hoy día. Y bueno, les mandé un correo, les conté un poco la historia que os acabo de contar a vosotras y vosotros. Y bueno, empecé con unas prácticas y hoy soy la oficina en España de esta empresa. Luning, el nombre, es una consultora en derechos humanos especializada. ¿Por qué Alemania? Pues porque, como veremos un poquito más adelante, Alemania tiene una ley pionera que hace que estas obligaciones que veremos de debida diligencia para las empresas de cierto tamaño ya sean una realidad. Y por tanto, pues este negocio está empezando a crecer aquí. Hay, como veremos, otros países que también tienen ese tipo de normas. La alemana es desde luego la más ambiciosa, pero bueno, también veremos que la directiva europea ha habido hace un mes ya acuerdo entre el Consejo y el Parlamento. Entonces, esto que hoy en día es una realidad en Alemania, pronto lo será por lo menos en los estados de la Unión Europea. Y Luning es el apellido de mi jefe, Marcos Luning. Mi jefe fue comisionado de Derechos Humanos del Parlamento alemán y comenzó asesorando a las empresas más a título individual cuando dejó el cargo, y conforme se fue despertando cada vez más este interés por lo que es la sostenibilidad empresarial y sobre todo en el momento en el que Alemania anunció que iba a adoptar esta norma, que iba a hacer que esto fuera obligatorio para las empresas de cierto tamaño, el año pasado, cuando entró en vigor, obligaba a las empresas que tienen más de 3.000 trabajadores. A partir del 1 de enero de este año cubre a todas las empresas que tengan más de 1.000. Y esto ha hecho que un equipo que empezó en 2014 y que en aquel momento tenía 3-4 personas, pues en los últimos años somos 20 y pico. Esta diapositiva no sé si está actualizada porque realmente estamos creciendo casi mensualmente. Y bueno, contamos con personas de... Es un equipo muy multidisciplinar. Yo soy abogada, pero ni muchísimo menos somos todos abogados. Hay gente que viene de la sociología, de la ciencia política, gente que ha trabajado mucho en el mundo de la empresa, comunicación, psicología, etc. Y también de muchos lugares del mundo, y podemos, gracias a ello, comunicarnos en diferentes idiomas. El grueso del equipo está en Berlín. Sí que tenemos personas, por ejemplo, yo soy la oficina de España, pero también tenemos personas en Países Bajos, en Luxemburgo y en Austria. Y bueno, estos son algunos de los clientes con los que trabajamos en Alemania. Como decía antes, por ahora las empresas que están obligadas a realizar este proceso son empresas bastante grandes, por lo que la mayoría de ellas son bastante conocidas incluso en España. Bueno, tras esta intro, la siguiente pregunta que vamos a abordar es, bueno, ¿qué es esto de la diligencia debida en derechos humanos? Como sabemos, los derechos humanos, ¿vale? Son unas normas que aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, con diferentes tratados internacionales, un poco tratando de que algunas de las cosas que habían sucedido no se volvieran a suceder, pero también se conciben en un momento en el que pensábamos que el principal responsable de violar los derechos humanos iba a ser el Estado. Sin embargo, con la llegada de la globalización en los años 90 hemos visto que una y otra vez, muchas veces han sido las empresas transnacionales, sobre todo, las que han violado los derechos humanos, y que el derecho que teníamos, digamos, no estaba suficientemente equipado para responsabilizar a estas empresas y, por ejemplo, hacer que compensaran a las víctimas en caso de graves violaciones. Por ejemplo, un caso paradigmático de esto, que también fue un punto de inflexión en este debate de responsabilizar a las empresas
de respetar cuanto menos los derechos humanos fue el incidente del Rana Plaza en Bangladesh, en el cual, como sabemos, una fábrica colapsó y hubo muchas personas que fallecieron y otras tantas que resultaron heridas, y costó mucho que las empresas compensaran, y de hecho las empresas que compensaron fue porque voluntariamente lo decidieron, porque no había un procedimiento en marcha para responsabilizarlas, ni normas que, digamos, las empresas que estaban fabricando en esa fábrica, como subcontrataban la fábrica, no había una forma de reconducirlo a la responsabilidad de estas empresas. Hay un documental que se llama The True Cost of Fashion, está en YouTube, os lo recomiendo mucho sobre este tema. Pero bueno, todo esto hizo que Naciones Unidas le pidiera a un profesor de la Harvard Business School llamado John Ruggie que en 2011 investigara si las empresas tienen obligaciones de derechos humanos. ¿Vale? Avanzo un segundo y ahora vuelvo para atrás. Este señor John Ruggie se reunió con infinidad de organizaciones civiles, empresas, organizaciones empresariales, estados, etc. Y lo que hizo no fue, desde luego, crear derecho ni nada, ni muchísimo menos, sino estudiando los tratados que ya estaban vigentes y el derecho que ya teníamos, concluir que las empresas, cuanto menos, tienen la obligación de respetar los derechos humanos y de ofrecer remedio si vulneran estos derechos, ¿vale? La responsabilidad de proteger vendría aparte del Estado y la de remediar, evidentemente, si vulnera el Estado también, pero dijo que las empresas sí que tienen esta responsabilidad de respetar y remediar. A este marco de Naciones Unidas se le conoce como el marco Proteger, Respetar, Remediar, y luego se pidió a Ruggie que lo desarrollara todavía más en lo que se conoce como los principios de Naciones Unidas de perdón, los UNGPs. Es que estoy muy acostumbrada a trabajar en inglés y a veces me trabo cuando estoy trabajando en castellano. Los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresa y derechos humanos. ¿Vale? Cuando decimos derechos humanos, los principios rectores especifican que esto se refiere como mínimo a la Carta Internacional de Derechos Humanos, que sería la conjunción de la Declaración Universal con los pactos de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, así como a normas internacionales de trabajo, que entendemos por ello los convenios fundamentales de la OIT, así como la declaración de la OIT relativa a principios y derechos fundamentales en el trabajo. Es decir, cuando decimos las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos, John Ruggie dijo que como mínimo se refiere a los derechos contenidos en estos instrumentos que veíamos. ¿Vale? Y a partir de ahí, este marco se desarrolló en este proceso que se desgrana, por así decirlo, en los principios rectores que os acabo de comentar, ¿vale? Y fundamentalmente lo que nosotros hacemos desde la consultora es ayudar a las empresas alemanas y cada vez más empresas internacionales de otros países, porque como veremos ahora, hay cada vez más estados que están aprobando normativa en este campo, a, digamos, recorrer cada uno de los pasos de la debida diligencia. Paso 1. Integrar la conducta empresarial responsable en las políticas y los sistemas de gestión. ¿Esto qué significa? Significa, por ejemplo, cuando decimos en las políticas, pues que la normativa exija que tú tengas determinados documentos que se hacen públicos relacionados con derechos humanos. Por ejemplo, la ley alemana exige que las empresas alemanas tengan lo que se conoce como Human Rights Policy, que es como una declaración de que la empresa, pues, que se compromete con ciertos documentos, que explica un poco cómo la empresa realiza este procedimiento, que diga cuáles son las expectativas respecto a sus trabajadores y a sus proveedores en relación con derechos humanos, etcétera, etcétera. También es muy común que las empresas tengan un código de conducta o un código de selección de proveedores o de conducta de proveedores, que muchas veces se hace que se firme. Y cada vez más común también la introducción de cláusulas relacionadas con la debida diligencia en contratos con socios comerciales o proveedores. Y cuando decimos sistemas de gestión, significa que, por ejemplo, la ley alemana nos exige que designemos a una persona o un equipo, ¿vale? Que no hace falta que sea una persona nueva que entra a la empresa, puede ser tal vez el departamento de sostenibilidad, si ya existía,
prevención de riesgos, etcétera, que sea encargada de derechos humanos, por así decirlo. Dejo claro desde ya mismo que cuando digo derechos humanos, evidentemente el derecho a un medio ambiente saludable está incluido, ¿vale? Cuando hablamos ahora de sostenibilidad y de sostenibilidad social, evidentemente en este tránsito que estamos viviendo de lo que era la responsabilidad social corporativa al concepto que ahora utilicemos más, que es el de ESG, que sería Environmental Social Governance, que sería pues eso, la parte medioambiental, la parte de gobernanza y la parte de social, que nosotros nos ocupamos del social. Hay una focalizada en el medio ambiente, pero dentro de la social, si bien de manera más panorámica, también entendemos el derecho al medio ambiente saludable como una parte del social y de hecho, por ejemplo, la ley alemana, entre las materias que se tienen que ver en este ciclo, entre los derechos, las vulneraciones de derechos que hay que velar porque no sucedan, hay varias relacionadas con el medio ambiente. ¿Vale? Entonces, resumiendo, adoptar ciertas políticas y designar ciertas personas que gestionen o equipos que gestionen estos temas. Luego, lo primero que hay que hacer, ya dentro de la gestión de los riesgos, es identificar cuáles son mis riesgos. Por ejemplo, si yo soy una empresa que se dedica a la minería y que tengo, pues que estoy comprando materiales de X países, pues lo que tengo que ver es a qué me dedico y en qué países hago qué cosas. Y cuando digo esto, aquí el cambio fundamental es que ya no hablo solo de mi actividad propia, sino también de toda mi cadena de suministro. Y tengo que mirar toda mi cadena de suministro sin fin. No es solo al primer proveedor que yo le compro. Si ese proveedor subcontrata a otro proveedor para cualquier servicio, cualquier producto, también tengo que mirar eso. ¿Vale? Evidentemente, entendemos que estas obligaciones son obligaciones de medios y no de resultados, porque también es un proceso que no tiene fin jamás, porque siempre vamos a poder mejorar en estas materias. Entonces, yo tengo que identificar cuáles son mis principales riesgos y cuando digo riesgos, las cosas que miramos, como os decía, por ejemplo, la ley alemana pues habla de trabajo infantil, trabajo forzado, salario mínimo, horas de trabajo, riesgo y salud en el trabajo, discriminación, diferentes riesgos relacionados con el medio ambiente por pues, emisiones de mercurio, cosas bastante concretas en este caso. Luego también, por ejemplo, impactos sobre las comunidades, derecho a la tierra, por ejemplo, también en relación a fuerza, o sea, como lo que puede suceder por cómo puede afectar los, digamos, security forces, ya sean públicas o privadas, relacionadas con las empresas, a las comunidades o a los trabajadores de las empresas, etcétera, ¿vale? Son una serie de materias y lo que se evalúa es, pues eso, la actividad, los diferentes, por ejemplo, si estamos hablando de minería, por utilizar el ejemplo que tomaba antes, pues, y la empresa compra, imaginémonos, oro, plata, tungsteno, etcétera, pues hay que mirar cada material en cada país en relación a todas estas materias que os acabo de comentar, ¿vale? Y una vez nosotros identificamos cuáles son nuestros riesgos principales, lo que hay es que priorizar, porque evidentemente no podemos cambiar todo de la noche a la mañana, pero pues hay ciertos riesgos que tienen que, o sea, nosotros les ayudamos a ver cómo pueden ir afrontando esto y a adoptar medidas para detener, prevenir o mitigar estos riesgos. Por ejemplo, una de las medidas que son muy eficaces son, por ejemplo, la educación, a educar a diferentes sectores de la empresa, desde el departamento de compras a los propios trabajadores sobre sus derechos, etcétera, etcétera, sobre estas materias. También, pues como os decía, las cláusulas estas contractuales que se pueden ir implementando o directamente, pues en el caso de que haya vulneraciones, también es importante entender que si yo estoy analizando mi cadena de suministro y de repente encuentro que un proveedor que yo tengo en un lugar, pues hay un grave riesgo de trabajo infantil o ha habido denuncias de que ha habido trabajo infantil. Lo que nos dicen los principios rectores no es corta la relación, porque si yo corto la relación, todo sigue igual. Lo que hay es que entablar un diálogo con este proveedor para poder seguir trabajando con él y que esta situación cese. Y evidentemente esto no solo implica que los niños ya no vayan a estar trabajando, sino pues facilitar que haya una escuela para que los niños puedan dejar de trabajar e ir a la escuela, ¿no? Son todo este tipo de medidas.
Luego, también la gran diferencia entre la responsabilidad social corporativa y el ESG actual es que yo ya no solo tengo que tener una actuación responsable, sino que tengo que medir cómo estoy impactando positivo o negativamente a los derechos humanos, y que es lo de monitorear y comunicarle al Estado lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Y luego, aparte, también un poco en relación a lo que hablábamos antes de los problemas que se han dado en muchas ocasiones cuando una empresa ha vulnerado los derechos humanos a la hora de compensar a las víctimas, también una de las exigencias de estas normativas es que haya un canal, primero, de denuncia para que cualquier trabajador de toda la cadena de suministro pueda anónimamente y sin miedo a represalias denunciar cualquier tipo de conducta que pueda vulnerar los derechos humanos en el ámbito de la empresa, y asimismo que si hay una vulneración haya ya en marcha, digamos, un aparato, un sistema, un mecanismo de reparación para que esto suceda rápidamente y no, además de que las víctimas hayan sufrido un perjuicio, además se tenga que dilatar mucho tiempo esta reparación. Hasta ahora, ¿hay alguna duda o alguna pregunta? Vale, pues entonces seguimos adelante. Vale, focalizándonos un poco en España no hay todavía ninguna normativa que, digamos, obligue a las empresas españolas a seguir este procedimiento. Sí que hay una norma que es un primer pasito, ¿vale? Porque si recordáis, os decía aquí que tiene que haber como un mecanismo para denuncias, ¿vale? Y reparaciones. Desde el 1 de diciembre de este año, en transposición de una directiva europea llamada Directiva Whistleblowing, las empresas españolas que tengan más de 50 empleados sí que tienen que tener un sistema de denuncias. La gran diferencia con el sistema de denuncias de la diligencia debida es que el de la diligencia debida es para toda la cadena de suministro, mientras que el que por ahora están obligadas a tener las empresas españolas es solo para los propios trabajadores de la empresa. ¿Vale? Pero bueno, sí que podría considerarse un primer pasito, y evidentemente el trabajo que las empresas españolas hagan ya de cara a crear estos mecanismos, si lo hacen con vistas a que luego se pueda ampliar a su cadena de suministros, es un poco como adelantarse en hacer los deberes y luego todo será más sencillo. Y aquí tenemos el mapa de cómo está por ahora esta tendencia a lo que decíamos. El gran cambio que estamos viviendo es que hasta ahora también en lo que se conoce, en todo este tema de las empresas y los derechos humanos, había muchos principios que, desde luego, es el primer paso siempre, pero es algo más político, como estos principios de Naciones Unidas, que, digamos, pues establecen cómo deberían ser las cosas, pero al final, si no se cumplen, tampoco había herramientas legales que obligaran a las empresas. Es lo que se conoce como soft law, y en este momento sí que estamos viviendo una transición de este soft law, que es voluntario, porque nos entendamos, a lo que se conoce como hard law, y en estos casos, si las empresas incumplen estas obligaciones de diligencia debida, pues hay diferentes sanciones, desde multas a, por ejemplo, en la directiva europea, que ahora veremos, se está preveyendo que pueda existir la responsabilidad social de las empresas, abrir la puerta a la responsabilidad social de las empresas para que las víctimas puedan reclamar esta responsabilidad civil en caso de que haya vulneraciones. En azul oscuro tenéis los países que ya tienen ley, ¿vale? Sí que es cierto que, igual que la ley alemana, es la única que es, digamos, holística, en el sentido de que cubre todos los derechos, ¿vale? Porque hay muchas leyes que son temáticas, por ejemplo, o que solo obligan a reportar, pero no a estos pasos que hemos visto del procedimiento mucho más complejos, ¿vale? Por ejemplo, hay muchas normativas que están más focalizadas solo en trabajo infantil o en esclavitud, etcétera, o que simplemente tienen esta obligación de reportar lo que se está haciendo, pero la ley alemana es la primera que, si no se cumplen los pasos que hemos visto, realmente hay sanciones graves para las empresas. Luego hay muchos estados que tienen leyes que están en este momento en desarrollo. En España tuvimos un anteproyecto de ley que se quedó en consulta popular. Se hablaba de que se quería que se aprobara antes de la directiva europea. No parece que vaya a ser así por las pocas noticias que hay sobre su desarrollo, y sobre todo también por lo que sí que está avanzando la directiva europea.
Y bueno, fuera de las fronteras europeas también hay países que tienen normativa en esta materia o que están hablando de desarrollarla. Vale, y también en el marco de la Unión Europea, aquí tenéis un poco algunas normativas en materia de sostenibilidad y derechos humanos que se han estado aprobando recientemente. Y la que sobre todo me afecta a mí o de la que os voy a hablar más es de la primera que tenéis en desarrollo, ¿vale? Que es la que, digamos, va a hacer obligatoria para todas las empresas que trabajen, no solo que estén, digamos, constituidas en la Unión Europea, sino que las empresas de fuera de la Unión Europea que tengan un volumen X de negocio en la Unión Europea también van a tener que cumplir con estas obligaciones si quieren operar en Europa, ¿vale? Que sería la Directiva sobre Diligencia de Vida en materia de sostenibilidad empresarial. En inglés, por sus siglas, se la conoce como CSDDD, porque es CS y 3Ds. A ver, que sin querer he anclado esto. Uy. Perdonadme que he tocado... Vale, ya está. Vale. Bueno, aquí tenéis un poco digamos, la cronología de este proyecto. Tampoco voy a entrar mucho porque esto es muy técnico. Sí que os digo que en diciembre del año anterior, que ya estamos en 2024, por fin ha habido un acuerdo sobre un texto entre el Consejo y el Parlamento, por lo que hay mucha gente muy optimista en pensar que esta directiva se aprobará durante 2024. Evidentemente es una directiva, por tanto no será efectiva como si fuera un reglamento en el momento, sino que los diferentes estados de la Unión Europea tendrán un par de años para transponerla y adoptar sus propias normas, pero al final lo que esto significa es que pues, en un plazo relativamente corto, estas obligaciones de las cuales os hablaba y que ya afectan a las empresas alemanas, pues afectarán a las empresas de los diferentes estados de la Unión Europea, ¿vale? Es interesante, por ejemplo, en este sentido, que os decía que a día de hoy la norma alemana afecta a las empresas que tengan más de 1.000 trabajadores. La directiva europea también tendrá este proceso de progresivamente incluir a más, pero acabará afectando a todas las empresas que tengan más de 500 trabajadores, que son muchas, ¿vale? Y nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué pasa con las pymes? Que son la mayoría, por ejemplo, en España. Al final, incluso a día de hoy que las empresas españolas, digamos, no tienen una norma que les obligue, si las empresas españolas son cadena de suministro de empresas alemanas, esto ya les está afectando. Porque al final las empresas alemanas tienen que mirar toda su cadena de suministro y, por tanto, si hay riesgos en su cadena de suministro en España, pues ya hay que cambiar cosas. Y lo que se pretende es que estas normas tengan como una especie de efecto expansivo en el sentido de que las pymes que quieran trabajar o colaborar comercialmente, ser socios comerciales de empresas más grandes, pues indirectamente se verán afectadas por estas normativas. Los principios de Naciones Unidas dicen que estos principios se aplican a todas las empresas en todo el mundo, independientemente del sector e independientemente de su tamaño. Este es el objetivo final, también por una cuestión práctica. Por algún lado hay que empezar y tiene bastante lógica que se empiece por las empresas más grandes, que también tienen más recursos y que también evidentemente tienen un impacto mayor sobre los derechos humanos, pero el objetivo es que poco a poco esto vaya abarcando a todas las empresas. Hasta ahora, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Vale, pues podemos cerrar un poco con un poco de reflexión sobre un caso práctico de un proyecto que de hecho acabamos de cerrar, por entender un poco desde el punto de vista práctico a qué nos referimos y cómo ya está afectando a España. Por ejemplo, nosotros en los últimos meses hemos estado trabajando con un supermercado alemán cuya cadena de suministro, como es el caso de muchos supermercados alemanes, está en España en gran parte porque compran mucha fruta, mucha verdura en España. Esto también es para que nos demos cuenta de que esto de la diligencia de vida no es solo cuando mi cadena de suministro está en República Democrática del Congo o en Bangladesh o en Indonesia. Muchas veces este tipo de vulneraciones se dan en mis propias operaciones y he de decir, por ejemplo, que hemos trabajado con empresas en Alemania que han tenido muchos riesgos en Alemania o en otros países europeos, como es el caso de España,
en relación a este sector de la agricultura, por ejemplo, todo el tema de las condiciones laborales de los trabajadores temporeros, que es sobradamente conocido en España, y también todo el tema medioambiental, que bueno, aquí os he puesto una diapositiva que habla de Doñana, pero también en Murcia, en el Mar Menor, está siendo cada vez un problema más complejo. Y bueno, en este caso, concretamente lo que nosotros hicimos para el supermercado, digamos que la fase de análisis de riesgos, aquí ya es un tema que es sobradamente conocido, o sea, que estos problemas se dan en España y estas vulneraciones es una cosa que viene de largo y que ha sido ampliamente documentado por infinidad de organizaciones no gubernamentales, por los sindicatos, por organismos públicos, por el mundo académico también. Entonces tampoco teníamos nosotros que hacer, como en otros casos, un análisis del sector y de cuáles eran los principales riesgos, sino más lo que querían hacer, que es otro de los servicios, por ejemplo, que nosotros hacemos, que se llama Gap Assessment, es ver qué es lo que está haciendo la empresa y ver dónde podría mejorarse, cuáles son, digamos, las carencias que puede haber. Y en este caso, pues fue un poco un contrastar información que ya teníamos sobre los riesgos, sobre todo, y esto es súper importante para que la diligencia de vida esté bien hecha, es que tiene que haber un contacto con lo que se conoce como stakeholders constante. No puedo llegar aquí y yo decir, hola, como tengo un doctorado en Derechos Humanos, yo te voy a dar la solución a este problema, sino que al final es súper importante hablar con las personas involucradas, con los trabajadores, con las ONGs, con los sindicatos, con los productores, con los intermediarios, con los agricultores, para realmente entender por qué las cosas que se han estado haciendo hasta ahora no están cambiando. Y en el caso de España, por ejemplo, por daros alguna conclusión así genérica, uno de los grandes problemas es que hay como mucha fe en todo el tema de las auditorías y de las certificaciones y que muchas veces esto se hace de manera pues muy panorámica, sin ahondar, sin, por ejemplo, hablar con los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como básicamente lo que nosotros hemos hecho para el supermercado es hacer un plan de acción y proponer diferentes medidas en diferentes ámbitos, desde el monitoreo hacia más la capacitación o cómo usar pues el poder de influencia que se pueda tener también sobre el gobierno en cosas que evidentemente pues un supermercado no puede cambiar solo, para ver que lo implementen. También es bastante importante aclarar que nosotros como consultora no certificamos nada, ni comprobamos nada. Nosotros recomendamos cosas y les apoyamos en todo lo que podemos y al final, en este caso, el gobierno alemán tiene un organismo que es el que chequea que las empresas hayan cumplido con estas obligaciones y puede imponer sanciones en caso de que no sea así. Y bueno, cuando se apruebe la directiva europea, cada país, España inclusive, tendrá que crear uno de estos organismos para que fiscalice que las empresas cumplen este tipo de obligaciones. Y bueno, por último también, de cara a las empresas españolas, algunas lecciones de lo que estamos aprendiendo de la experiencia alemana es que esto no es un proyecto, que es un poco la mentalidad que hay que cambiar. Hay que ponerse las gafas de los derechos humanos y entender que esto no es un proyecto que empieza en febrero y acaba en junio, sino que es un proceso continuo y que siempre se puede mejorar, que requiere este conocimiento y esta experiencia específica, porque al final es normal que los departamentos de sostenibilidad se sientan abrumados. Si hasta ahora estaban como un poco más obligados a reportar en tema de sostenibilidad, que es algo más cuantificable, por así decirlo, y más técnico, y de repente tienen que entender qué son los derechos humanos, que es algo complejísimo, que también es importante entender que las operaciones propias también pueden ser fuente de riesgo, no todo está en la cadena de suministro, que muchos de los procesos que ya tiene la empresa para cumplir otras obligaciones, por ejemplo las medioambientales o de prevención de riesgos laborales, se pueden reutilizar, entonces no hay que abrumarse y no es todo nuevo, sino que hay que ser también inteligente y crear una estrategia para aprovechar al máximo lo que ya se tenga y que también solo no se puede hacer. Es bastante importante también todas las iniciativas sectoriales en las que diferentes empresas del mismo sector comparten experiencias o hacen cosas en común. Por ejemplo, en España ahora hay un montón de iniciativas súper interesantes para crear mecanismos de estos de queja y denuncia que hablaba en el sector de la agricultura, pero hacer uno común a todo el sector que aúne a diferentes supermercados.
Y también, desde luego, pues en las etapas iniciales, pues apoyarse de profesionales como pueden ser una consultora como nosotros, también puede ser útil. En este caso hago un poco de propaganda. Y nada, por mi parte sería todo. Si alguien tiene alguna pregunta, etc., puede formularla ahora. También aquí está mi correo y quedo a vuestra disponibilidad. Gracias. Pues muchas gracias, Rita, por tu participación y, bueno, en el caso de las preguntas, por mensaje no nos ha llegado ninguna. A mí me gustaría hacerte una pregunta. Por supuesto. Sí. En el caso de las empresas de menor tamaño, mencionaste que las empresas que estaban insertas en las cadenas globales de valor y que tenían relación con transnacionales alemanas tienen que cumplir estas directivas. ¿Te refieres a empresas dentro del territorio europeo o te refieres también a empresas que están, por ejemplo, en América Latina o en África? Sí, a ver, al final sí, digamos, imagínate, porque yo estoy hablando ahora de que un supermercado alemán, por seguir con el mismo ejemplo, está comprando cítricos en una empresa que le suministra, que es valenciana, ¿vale? Tanto el intermediario como el suministrador, etcétera, ahora van a tener o sea, como a la empresa que les compra, que les va a exigir por de pronto que, mira, lo que hablábamos del mecanismo de queja y denuncia, que en las webs de estas empresas más pequeñas haya por lo menos accesibilidad a esto, porque al final no solo los trabajadores del propio supermercado pueden denunciar, sino que también los trabajadores o sea, tanto los agricultores como los trabajadores de los agricultores, como los de cualquier empresa que tenga relación y que esté proveyendo ya sea productos o servicios, tengan acceso a estos mecanismos y que cada vez más, pues, que se garantice que no existen estos riesgos de, pues, sobre todo empezando por trabajo forzado. En el caso de España estábamos viendo pues condiciones de casi esclavitud, de horas muy largas, de que no se paguen salarios mínimos, de condiciones de vida y de vivienda deplorables. En el caso de encima de los frutos rojos en Huelva, pues también un montón de abusos sexuales, pues evidentemente erradicar estas cosas y que haya un trabajo para prevenir esto y para garantizar que esto no pasa. Y te estaba poniendo el ejemplo de España y de los cítricos, pero si este supermercado alemán compra, no sé, bananas en Costa Rica, sería exactamente lo mismo. ¿Vale? De Estupendo. hecho, nosotros, por ejemplo, trabajamos con empresas que se dedican al sector de la minería y parte de la cadena de suministro está en África, pero otra parte está en América Latina y estamos también trabajando con digamos, partners comerciales de por allí. Claro, esto representa una gran tarea para América Latina, porque la mayor parte de las empresas del sector agroalimentario que se han internacionalizado tienen como mercado principal Alemania y Francia. Entonces, creo que es una tarea que se está quedando rezagada y que puede tener un impacto bastante grande para ellas, ¿no? Muchísimas gracias, Rita. De nada. Sí, bueno, yo también quería hacer una pregunta, si puedo. De hecho, cuando lo estabas comentando, ¿no? Porque uno de los espacios, digamos, de esclavitud moderna y tal, que se comenta, ¿no? Está bueno, en la recogida del grano, en la producción de chocolate, ¿no? Aunque esto, claro, estaría a nivel de agricultores, ¿no? Y bueno, ahí también trabajo infantil. Pero claro, yo entiendo que a Alemania esto ya llegaría, porque luego de las empresas que hay solamente 3, ¿no? Multinacionales, o bueno, básicamente estas sí se llevan la mayoría del mercado, que supongo que ellas pues tendrán bien preparados sus documentos. Y claro, luego entiendo que en Alemania será pues el mercado que lo venda. Claro, mi duda ahí también es, ¿no? Si tanto se apoya en las denuncias, yo no sé hasta qué punto, ¿no? Estas personas que viven en estas condiciones de esclavitud o que sea de trabajo infantil, que tengan la capacidad, ¿no? Para hacer la denuncia. Y digamos internacionalmente, si mientras tanto se sabe que realmente hay problemas, que se hacen auditorías, pero se dice, bueno, a las 3 el día tal me voy a pasar, y entonces que no haya niños por el campo y cuestiones así, ¿no? Si te has encontrado con estos casos y qué es lo que, cómo lo
pensáis abarcar o cómo proponéis que se abarque. Sí, a ver, aquí hay que hacer una diferenciación en que dentro del proceso hay dos obligaciones. La primera es identificar y prevenir riesgos. Entonces, incluso aunque no haya una denuncia, yo tengo obligación de mirar toda mi cadena de suministro y tratar de prevenir dónde puede haber riesgos. Entonces, por ejemplo, nosotros que también hemos trabajado en minería, evidentemente, si yo estoy comprando oro en República Democrática del Congo, ahí hay un riesgo elevado de trabajo infantil o de condiciones laborales, tal. Entonces, aunque no haya denuncias, es mi obligación pues empezar a tomar medidas para prevenir este tipo de riesgos en la medida de lo posible. Más allá de eso, sí que te digo que la mayoría o sea, como que cada vez hay como más tecnologías y es muy importante también en nuestro trabajo la colaboración con proveedores de cosas como servicios como más tecnológicos en colaboración, porque hay muchas cadenas de suministro que cualquier trabajador, y esto se está intentando implementar ahora en la agricultura, por ejemplo, simplemente con un smartphone que evidentemente no todo el mundo tiene acceso, pero cada día más hoy hay gente que tiene con aplicaciones de voz y que ni siquiera necesitas, por ejemplo, porque también podría ser una barrera, evidentemente, que hacer esto, que esto sea accesible en diferentes idiomas, que también sea accesible para personas que tal vez no pueden leer, que todo se hace con aplicaciones de voz que puedan realizar este tipo de denuncias. Entonces, al final, yo creo que también la colaboración con empresa tecnológica en este tipo de casos, tanto a la hora de pues, estudiar tus riesgos, como de, por ejemplo, también proveer formación y ahora también todo este tipo de mecanismos de denuncia, etcétera, es clave. Hay muchos desafíos, evidentemente, para llegar a todo el mundo en toda la cadena de suministro, pero yo creo que cada vez hay más vías también. Vale. Bueno, pues eso, nos vamos a quedar con la esperanza, ¿no? A ver qué se puede hacer, aunque supongo que la empresa de este tipo, pues ya en la Unión Europea, ¿no? Como, bueno, a no ser que sea justamente el supermercado, ¿no? Que si es un supermercado, digamos, de estos globales, pues su derecho a reportar, ¿no? Está aplazado más en el tiempo, ¿no? Entonces es cuando podremos ver más en detalle estos casos, digo yo. Sí, aún así yo te digo que yo que he estudiado esto y que siempre ha sido un tema que me ha interesado, o sea, evidentemente ya era hora de que los estados pues pusieran por su parte para que estas cosas dejen de suceder. Me parece algo bastante revolucionario. No sé lo que dará, pero, o sea, como que si a mí me hubieran dicho que este tipo de normativas iban a existir en los próximos años, me hubiera sorprendido mucho. Entonces, como creo que evidentemente es un desafío increíble y que, pues, evidentemente, pues también hay muchas veces en el mundo de los derechos humanos no es que no tengamos normas buenas, es que no se cumplen y que cuando no se cumplen no se puede hacer nada respecto a ello, pero el hecho de tenerlas siempre es un primer paso. Entonces, como me parece muy positivo. Y también te digo que al final las personas que trabajan en las empresas, muchas veces la ignorancia hace que pues, puedas vivir en una situación, pero al final cuando te obligan a mirar una situación, somos personas y pues hay cosas que pesan mucho. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos experiencia de trabajar con el equipo de sostenibilidad de una empresa que trabaja en minería y que este año, dentro de este proceso de diligencia, ha hecho una visita, el Departamento de Sostenibilidad, a diferentes minas y, bueno, pues la experiencia de ir y verlo con sus propios ojos ha hecho que, pues al volver, tengan muchas ganas de cambiar cosas, porque al final si no lo ves, es mucho más fácil ser ajeno a ciertas realidades, pero una vez entras en contacto y eres consciente de las cosas que suceden, pues hay como mucha más voluntad, siendo en la mayoría de casos, de cambiar las cosas. Sí, eso esperemos, ¿no? En fin, que haya esa voluntad, porque luego también, claro, me digo, muchas veces las personas afectadas, claro, también temerán a perder su trabajo, ¿no? Y de hecho, si cierran las empresas, pues también dirán, bueno, pues ahora al menos tengo un trabajo. Pero bueno, tal vez, como dices tú, ¿no? Si esto se puede concienciar y se puede conseguir que realmente mejoren las condiciones de estos trabajadores, pues estaría, vamos, algo a lo que debemos todos pretender llegar. Genial, pues muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Perdón. Porque he oído como tenía no sé qué.
Vale. Tania, no sé, ¿quieres cerrar tú? Luego cierro yo. ¿Cómo? Pues solo quiero felicitarte, Rita, por el tema tan novedoso que estás trabajando y estar a la cabeza de muchas cosas importantes. Creo que tu trabajo es muy, muy, muy interesante. Esperamos que puedas seguir colaborando con nosotros, ¿sí? En el capítulo del libro. Esta conferencia queda grabada y en Sí, internet hemos tenido bastante impacto. La doctora Renata, que es la presidenta y fundadora de la red, es muy buena en estas cosas y pues va a tener bastantes vistas. Y esperemos que sí, porque hay una tarea aquí pendiente, como lo dije, para América Latina, que tiene que escucharlo a gritos y tiene que hacer algo. Si no, va a tener un impacto muy Estupendo. fuerte en las exportaciones. Y felicidades nuevamente. Gracias. sí, Y muchas gracias por la gracias. invitación. Sí, muchas gracias a ambas y eso, esperemos que este tema que es muy relevante, pues cada vez se escuche más hablar de ello, ¿no? Y que tengamos más conciencia todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.